por estar siempre ahí atentos a este proceso en el curso de pensamiento lógico matemático. Precisamente en este CIPA en ver su versión réplica de lo que tiene que ver con aplicación de teoría de conjuntos. El día de hoy, pues vamos a estar mirando lo relacionado a esa tarea número 3 que ustedes tienen. La idea es que se pueda estipular lo necesario en relación a ello y pues con ese propósito, pues poder particularmente tener claridad sobre cada uno de los puntos en específico que necesitan ustedes para poder desarrollar en su Profe, tarea. Díganme. disculpe, esto es de pensamiento lógico. Sí, señor. Gracias, que aprovechando que menos mal que en unos cipas hoy para resolver mis dudas. Que yo tengo bastante complique con esta tarea más que con la anterior. Ok, listo. Vamos a ir resolviendo. Primero que todo, yo les voy a hacer una introducción general de lo que es la tarea, de lo que tienen que hacer, y ya luego, pues, miramos, pues, particularmente cuando estemos en los ejercicios, pues, miramos las dudas como tal que ustedes puedan presentar en referente, pues, precisamente a lo que tiene que ver con la tarea. Entonces, bueno, nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar este CIPAS. La idea, como les digo, es un CIPAS de primera matrícula. Importante, muchachos, que ustedes registren su CIPAS o su asistencia por medio de plataforma. Es el modo correcto en el cual obviamente se tiene para que obviamente ustedes les puedan dar esos puntos adicionales que se requieren o que se generan a partir de la presencia de ustedes en este CIPAS de primera matrícula. Pero eso solamente se puede hacer siempre y cuando ustedes registren como tal, ya están inscritos, simplemente tienen que confirmar su asistencia, pero por medio de plataforma. De lo contrario, no pueden hacer más. Bueno, muchachos, ustedes tienen en su entorno de aprendizaje, pues van a encontrar pues la guía de desarrollo de la tarea, que es muy importante porque en ella ustedes van a poder encontrar la manera correcta como deben de presentar la tarea número 3. Pero para poder comenzar con su desarrollo, ustedes deben de irse al foro de discusión que está ahí en su entorno de aprendizaje y escoger una letra. Esa letra, pues tienen que verificar ya hayan escogido los compañeros y una vez que sus compañeros, pues si no han elegido ninguna, pues ustedes pueden tener la potestad de elegir cualquiera, pero si han elegido alguna, no pueden repetir. Entonces, para que por favor tengamos eso ahí en cuenta. De igual manera, en ese entorno de aprendizaje, en esa unidad 2 pues obviamente vamos a tener todo lo que tiene que ver con la bibliografía que pueden utilizar para su desarrollo y pues obviamente también el archivo, ponerle su nombre, ponerle el grupo en el cual están y demás, para que no vayan digamos que en ese caso en particular, no se vaya a confundir. Recuerden que cuando envíen la tarea también la colocan de este modo, pues el grupo donde están, la tarea y pues obviamente su nombre. La tarea no solamente son los ejercicios, sino que tienen que hacer una portada, una introducción, unos objetivos y el desarrollo de los ejercicios y una conclusión, una referencia bibliográfica en norma JAPA como para que ustedes tengan. Y una vez que la tengan lista, pues obviamente en el entorno de evaluación la hacen llegar. ¿Listo? Entonces eso como manera general, como para que ustedes tengan claro qué es lo que deben hacer. Lo que vamos a mirar es teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos realmente ustedes la vienen mirando desde hace mucho rato y en ese caso en específico se vienen observando y se vienen detallando cierta cantidad de procesos, la vienen ustedes dando desde el colegio, desde algunas cuestiones técnicas, pues digamos que vienen mirando lo que es conjuntos como tal. Entonces, vamos a mirar de pronto de manera muy rápida lo que es la definición de conjuntos. Un conjunto se puede entender como una colección o agrupación de bien definida de objetos de cualquier clase.
¿cuál es la característica principal? Pues obviamente que tienen, valga la redundancia, una característica en común. Estos elementos, estos objetos que conforman esos conjuntos se le llaman miembros o elementos del conjunto. Lo más común es que se le digan elementos del conjunto como tal. En ese caso particular, pues obviamente los elementos que hacen parte de ese conjunto, ¿sí? Que puede ser realmente cualquier cosa. Por ejemplo, un conjunto de personas según su profesión puede ser un conjunto. Las marcas de autos japoneses pueden ser un conjunto. O sea, todo depende de lo que nosotros queramos agrupar realmente en ese conjunto como tal y con sus respectivas características en específico. Entonces, regularmente los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y los elementos que van internos dentro de esas llavecitas que ustedes ven allí van estipulados con minúsculas, dependiendo obviamente de qué esté compuesto el conjunto. Entonces, como les decía, los conjuntos se denotan con letra mayúscula, la que usted quiera, ¿sí? Y los elementos sí van en minúscula, como está acá. Miren que en este caso, pues mi conjunto L, ¿cierto? Está compuesto por letras, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas letras? Pues las letras del abecedario. Entonces, miren que van compuestos por letras minúsculas como tal. Ya Pero, profe, una depende, duda. digan, En la L, donde está puesta la L, ahí donde se puede hacer cualquier letra del abecedario, ¿verdad? sí, señor. Y donde está Pero la X entre la X. O sea, la X eso entre el... eso se lee X tal que X es una letra del abecedario. Ah, ya, pero eso no se puede cambiar de letra, ¿verdad? Eso queda así por defecto. Lo que pasa es que ahí esa X está referenciando los elementos de un conjunto. Regularmente los elementos de un conjunto, si está dado, pues ya ahorita miramos, por comprensión, los elementos del conjunto se denotan por X. O sea, X representa esos elementos que conforman o la característica principal que conforman el sujeto de ese conjunto. Entonces, por eso se denota de esa forma, con la letra X. ¿Sí? Entonces, por eso ahí dice X tal que X es una letra del abecedario. Entonces, ahorita vamos a mirar, pero esto sería un conjunto por extensión, perdón, por comprensión, y por extensión serían cada una de las letras que conforman ese abecedario. Bueno, eh, hay una cierta cantidad de simbología que ustedes deben de conocer, pero la que más van a utilizar en este caso en particular, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, es la unión, la intersección, ¿cierto? La diferencia simétrica que puede ser este cuadrito o regularmente ustedes la ven con un triángulo. La diferencia, que es un menos normal como el que ustedes conocen. El complemento de un conjunto que puede ser esa comita o simplemente una C pequeña que se estipula y aquí utilizamos mucho lo que son los conjuntos o la letra para denotar una característica de un conjunto que son, por ejemplo, naturales o que son enteros, que son los que más se utilizan como tal. Por otro lado, tenemos pues lo que un conjunto pertenece o que no pertenece, que son otra de las simbologías que utilizamos. Y una característica importante que tienen los conjuntos, sí, que en su simbología está y que es un conjunto vacío. Por otro lado, también denotar lo que llamamos un conjunto universal, que regularmente se estipula con una U para ubicar el conjunto universal como tal. Esos son como los más utilizados o lo que más van a utilizar ustedes en su tarea, pero para que ustedes obviamente tengan en cuenta y conozcan también, pues, o puedan observar claramente esa simbología y en ese caso en específico no vayan a confundirse con algo que estén desarrollando. En ese caso en particular, los conjuntos se pueden representar de dos formas, o un conjunto por comprensión o un conjunto por extensión. Cuando nosotros denotamos un conjunto por comprensión, lo que estamos haciendo es estipulando la característica principal que tiene ese conjunto. Cuando estipulamos un conjunto por extensión, lo que estamos colocando es cada uno de los elementos que conforman ese conjunto como tal.
Entonces, como les decía ahorita, por ejemplo, por comprensión que tengo, X tal que el conjunto M, que tiene los elementos de X tal que X es una vocal. Esto me está dando una característica principal que es que los elementos que representa X, ¿cierto? Son vocales. Entonces, ¿cuáles son las vocales? Pues estas que tengo acá. Pero obviamente aquí simplemente me está dando la característica como tal. A eso nosotros cuando está de ese modo generamos un conjunto por comprensión. Pero cuando nosotros tenemos un conjunto por extensión, sí, entonces el conjunto A que viene siendo el conjunto de los colores del arco iris. Entonces, por extensión, yo tengo que decir es cada uno de los colores que tiene ese arco iris como tal. ¿Sí? Entonces, ahí es fácil identificarlo porque por comprensión simplemente me dan la característica que tiene ese conjunto. Por extensión son cada uno de los elementos, que pueden ser colores, pueden ser letras, pueden ser números, ya dependiendo a qué está representado ese conjunto. De igual forma, los conjuntos se representan por algo que se llama un diagrama de Venn. Realmente se llaman diagramas de Venn-Euler. Eh, Coloquialmente se le dicen diagramas de Venn. ¿Qué son diagramas de Venn? Son circunferencias, círculos que nosotros hacemos para poder establecer un conjunto en particular. Entonces, por lo general, ustedes en su tarea siempre ven que hay, ¿cierto? Tres conjuntos que están unidos entre sí. A ese diagrama como tal, que regularmente lo encierra un conjunto universal, ni a la pasé. Sí, es lo que nosotros conocemos como un diagrama de Venn-Euler. Entonces, este puede ser, por ejemplo, el conjunto A, este puede ser el conjunto B, este es el conjunto C. Y pues esto acá puede tener unos elementos que, como les digo, pueden ser números, pueden ser letras, y dependiendo a qué conforme el conjunto como tal. ¿Sí? Entonces, como para que tengan una idea y mucho más clara qué se quiere decir esos diagramas de Venn. Sin embargo, también hay un punto importante y es la clasificación de los conjuntos. Una de las clasificaciones más comunes es lo que conocemos como un conjunto finito. Cuando nosotros hablamos de un conjunto finito, quiere decir que es un conjunto en el cual nosotros podemos contar los elementos que hacen parte de ese conjunto en específico. Siempre y cuando nosotros podamos contar esos elementos que componen el conjunto, pues estamos hablando de un conjunto finito. Por ejemplo, acá tengo un conjunto por comprensión, ¿cierto? Me dicen X tal que X es un mes del año, ¿cierto? Como yo sé cuáles son los meses del año, yo puedo estipular, bueno, yo puedo estipular cada uno de esos meses. Entonces, como yo puedo contar cada uno de esos meses, ¿cierto? En este caso, yo aquí tengo un conjunto por extensión, ¿sí? Y adicionalmente a eso tengo una clasificación de ese conjunto que es finito porque puedo contar sus elementos. Entonces, miren que allí ya tenemos dos procesos para ir teniendo en cuenta. Por ejemplo, pasa mucho que la tarea de ustedes tenga esta estructura. Por ejemplo, X tal que X pertenece a los números naturales y X es un número menor que 10, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los números naturales, sí, que son menores de 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, como yo puedo contar esos elementos, sí, lo mismo, acá tengo un conjunto por comprensión, acá tengo un conjunto por extensión y también puedo decir que en este caso tengo conjuntos finitos porque obviamente puedo contar sus respectivos elementos. Como el ejemplo que teníamos hace un rato, por ejemplo, X tal que X es una vocal, ¿cierto? Conjunto por, está establecido por comprensión y cuando ya estipulo las vocales, pues tengo un conjunto por extensión. ¿Por qué? Porque ya desagrego lo que representa esa característica principal que tiene el conjunto. Entonces, de esa manera, nosotros vamos mirando. Recuerden, dos cosas importantes. Identificar qué tipo de conjunto nos están entregando, ¿cierto? Si es por comprensión o por extensión. Y por otro lado, pues mirar si puedo contar o no los elementos para poder saber si es un conjunto finito o tiene otro tipo de clasificación. De igual manera, así como existen conjuntos finitos, pues obviamente existen conjuntos infinitos.
Si aquellos los podíamos contar, quiere decir que el infinito no los podemos contar. Es simplemente eso. Profe, antes de continuar, Digamos. me quedó una duda del anterior de conjunto finito ya en los resultados, pero, o sea, ¿cómo tengo que poner? O sea, la letra seguido del número que escojamos. Ok. La letra infinito del número que escojan, ¿cómo así? No te comprendía esa O parte. sea, la letra D, y ya ahí cuando ya D igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y debajo Mm, tenemos que poner otra vez la D igual el número que... mm, depende. A ver, lo que sucede es que ustedes en su tarea, y ahorita lo vamos a ver, a ustedes en su tarea le van a entregar el conjunto representado de dos maneras. Si te lo entregan por comprensión, ¿cierto? Que es este que está acá, por comprensión, sí, tú tienes que estipular el conjunto por extensión. Pero si te lo entregan por extensión, que es este que está acá, ¿cierto? Tienes que estipular el conjunto por comprensión. Si me hago entender, es lo que ustedes tienen que hacer. Se los van a dar igual de las dos maneras. Te van a entregar uno por comprensión, otro por extensión, y te toca hacer lo contrario. Ya depende de lo que, obviamente, de lo que te estén entregando. Igual ahorita miramos unos ejercicios más, digámoslo así, un poco más complejos para que ustedes puedan entender ahí esa Bueno, parte mucho mejor. se puede continuar. Listo. Como les decía, existen conjuntos, así como existen conjuntos finitos, pues existen infinitos. ¿Qué quiere decir? Que sus elementos no se pueden contar. Es simplemente eso, no pueden llegar a ser contados porque no terminaríamos nunca. Entonces, por ejemplo, x tal que x es un múltiplo de 10. Múltiplos de 10 pueden haber infinitos números. Entonces, regularmente, ¿cómo representamos esto? Les ponemos estos punticos, ¿cierto? Después de ciertos valores, les ponemos esos puntos y ya nosotros ahí estamos indicando que esto es un conjunto infinito. Lo mismo, acá les dan un conjunto por comprensión y luego toque, acá lo que estipulamos es el conjunto por extensión. Por ejemplo, en este caso, el conjunto I, donde X tal que X pertenece a los números enteros. X es impar, ¿cierto? Miren que ahí me dan otra característica, aquí me dan una, aquí me dan otra, y igual me dice que es mayor que 13, ¿sí? Entonces acá tengo tres características que tiene este conjunto por comprensión. Entonces, ¿cuáles pueden ser los números impares mayores que 13? Pues pueden ser infinitos. Lo mismo, coloco cierta cantidad, le coloco los tres punticos o los cuatro, lo que ustedes quieran, y ya ahí estoy diciendo que ese conjunto es infinito. ¿Sí? Recuerden el símbolo de infinito como tal. De igual manera, x tal que x pertenece a los números naturales. ¿Cuáles pueden ser los números naturales? Pues todos los números habidos y por haber. Entonces, por eso es infinito. Entonces, ahí es otra característica que hay que tener, otra clasificación que hay que tener en cuenta. También existe un conjunto que se le denota un conjunto vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que el conjunto vacío no tiene elementos, o sea, no hay ningún elemento dentro de ese conjunto. Entonces, en ese caso, nosotros lo representamos por esta simbología. Pueden ser dos llaves sin nada dentro o simplemente, por decirlo así, como un cero con un slash atravesado y pues ya ahí estamos diciendo que es un conjunto vacío. Entonces me dice, MX es una mujer y, ¿cierto? Mayor de 500 años. Pues obviamente no existe ninguna mujer mayor de 500 años, por tanto es un conjunto vacío. Y lo mismo, esto sigue siendo un conjunto por comprensión y esto un conjunto por extensión. Aún así esté vacío. X es un mes con 50 días. No existe ningún mes con 50 días, por tanto mi conjunto es así y así sucesivamente dependiendo de que necesitemos. Por ejemplo, este que tiene más características. Conjunto N que está conformado por X, tal que X pertenece a los números naturales. Primera característica. X es par, segunda característica. Y recuerden la simbología que utilizamos en la tarea anterior. X, ¿cierto?
es mayor que 2 y es menor que 4. ¿Sí? Pero repito, X, los elementos de X son mayores que 2, pero son menores que 4. Entonces, en ese caso en particular, no existe ningún número par, ¿cierto? Que es la característica principal a tomar en cuenta. No existe ningún número de los números enteros o naturales que sea mayor que 2 y menor que 4 y que tenga la característica de ser un número par. Si hay un número impar, pero un par no lo hay, entonces por eso en ese caso en particular, ese conjunto sería vacío. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, mirar qué es lo que nos están entregando para poder denotar de manera adecuada ese conjunto. De igual manera, también existe un conjunto que se llama un conjunto unitario. ¿Qué quiere decir? Que solamente tiene un elemento eh, representado. Por ejemplo, X tal que X, esta es otra forma de representarlo, pertenece a los números naturales. X es un número par y ese número está entre 1 y 3. Entonces, el único número par que hay entre 1 y 3 y que pertenece a los números naturales, ¿cierto? En ese caso, bueno, en ese caso aquí no está realizado, pero en ese caso sería el número 2. ¿Sí? No habría otro número. Entonces esto sería un conjunto unitario, ¿cierto? Estas dos representaciones que vemos acá, ¿cierto? De B, tenemos con ambos me dicen lo mismo y ambos son conjuntos por comprensión, ¿cierto? Este que está acá ya con el 2 sería el conjunto por extensión. Es como para que ustedes ahí lo tengan muy en cuenta. También existe lo que denotamos nosotros como el conjunto universal. El conjunto universal es el que encierra todo lo que está alrededor de los demás conjuntos. Entonces, miremos este ejemplo para poder entenderlo. El conjunto C está representado por un gato, un perro y una tortuga, ¿cierto? ¿Cuál es el conjunto C? El gato, el perro y la tortuga. El conjunto N está representado por una tortuga y un pez. ¿Sí? Entonces aquí tengo el pez y la tortuga. ¿Qué está pasando con la tortuga en particular? Que es un elemento en común que tienen los conjuntos C y el conjunto N. Pero resulta que el conjunto universal es todo lo que tienen los demás conjuntos. ¿Sí? Entonces mire que tiene el gato, el perro, la tortuga, el pez, pero adicionalmente a ese tiene un loro y un canario. Pero como el loro y el canario no reflejan lo que pertenece al conjunto N o al conjunto C, lo que hacemos es colocarlos por fuera. ¿Qué quiere decir? Que esos elementos que están por fuera, por decirlo de alguna forma, pertenecen al conjunto universal, pero no pertenecen a los conjuntos o al círculo donde están encerrados los demás. Entonces, como para que ustedes tengan esa parte bien en cuenta. Entonces, el conjunto universal es el que arropa todos los elementos que estén o dentro de algún conjunto o en su defecto por fuera de él. A eso se le denota un conjunto universal y lo que les mostraba La ahorita, esto es tortuga, un diagrama de Venn, pero con dos conjuntos. ¿Cómo? ¿Qué me decían? ¿Qué pena? la tortuga, la tortuga cuenta como está afuera. No, señor, al contrario, la tortuga es el elemento en común o es, por decirlo así, es la intersección de los conjuntos C y N. ¿Qué quiere decir intersección? Que es el elemento en común que hay entre esos dos conjuntos. Lo único que está Gracias, por profe. fuera, Como en ese estaba, como caso, estaba, es como el estaba loro, encerrado en... el loro y el canario. Esos son los únicos dos elementos que están por fuera de lo demás, el loro y el canario. El resto pertenece o a C o a N, dependiendo a qué nos estemos refiriendo. Listo. Bueno, en este caso, pues existen, bueno, algo muy importante en este caso que es la cardinalidad de un conjunto. ¿Qué quiere decir la cardinalidad de un conjunto? Pues simplemente es el número de elementos que tiene un conjunto como tal. Entonces,
si mi conjunto, pues, en este caso, X, tal que X es el número 10 de la semana, ¿cierto? Yo tengo acá un conjunto por comprensión, genero un conjunto por extensión, ¿sí? Y yo cuento los elementos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el número de días que tiene una semana? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, mi cardinalidad para ese conjunto A se representa de este modo o de alguno de estos modos que ustedes ven acá arriba, este es el más común. Me dice que mi cardinal es 7. ¿Qué quiere decir eso? Que 7 elementos conforman ese conjunto. De igual manera, por ejemplo, en este caso, X, tal que X pertenece a los números naturales y X es un número par. Entonces, ¿cuántos números pares hay que tengan la característica de ser números naturales? Pues pueden haber infinitos. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace para denotar esa cardinalidad? Simplemente se coloca el símbolo de infinito como tal. Y ahí estoy denotando la cardinalidad de ese conjunto. Entonces, de igual manera, por ejemplo, ¿qué tipo de conjunto es este que estamos viendo? El primero, que me dice los días de la semana. ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Qué clasificación de conjunto es? La clasificación, recuerden que es finito, infinito, unitario, vacío, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de conjunto es? ¿Quién me dice? El conjunto A, ¿qué tipo de conjunto es? ¿Qué clasificación tiene? El A es finito y el B es infinito. Exactamente, muy bien, Nicanor. El A es un conjunto finito y el B es un conjunto, como ya lo podemos ver, infinito. Entonces eso es lo que hay que tener muy en cuenta porque eso tienen que identificarlo, pues obviamente en su tarea, al igual que la cardinalidad regularmente en casi todos los ejercicios que Y van los a tres hacer, son por comprensión. no solamente tienen que identificar la comprensión y la extensión del conjunto, sino que también tienen que definir la clasificación del conjunto, la cardinalidad. Regularmente eso lo están haciendo constantemente en su tarea. Sobre todo la cardinalidad tienen que aplicarla eh, a todos los ejercicios. Entonces, existe algo que se llama operaciones entre conjuntos. Esas operaciones entre conjuntos se dan, pues, obviamente teniendo en cuenta lo que nosotros desarrollamos dentro de ese proceso. Entonces, esas operaciones entre conjuntos, tenemos la primera que es la unión. ¿Qué quiere decir la unión? Pues obviamente que nosotros vamos a unir, ¿cierto? Esos conjuntos como tal. Si yo digo que la unión del conjunto A y B, yo estoy uniendo todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B como tal. ¿Sí? Como está ahí en la imagen. Todo lo que ustedes ven ahí como rayado en esa parte, eso me está representando una unión. Ahora bien, ¿qué representa la intersección? Pues obviamente lo que está común dentro de esos conjuntos. En ese caso en particular, lo que está común entre esos conjuntos es esa zona que ustedes ven ahí rayada. ¿Sí? Miren, tengan muy en cuenta la simbología. Intersección es como esa U volteada y la unión es la U normal. También existe algo que se conoce como diferencia. ¿Qué es la diferencia? Yo voy a quitar todo lo de un conjunto a otro. Entonces, en este caso tengo A menos B. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy quitando todo lo de B al conjunto A. ¿Sí? A menos B. Yo le estoy quitando todo lo de B a ese conjunto A. Entonces, por eso ustedes ven nada más esta zona en gris, que es la que representa esa operación de conjunto. La diferencia simétrica, ¿qué es? Todo lo demás menos lo que está común. Es lo contrario a la intersección. Vuelvo y repito. La diferencia simétrica, ese triangulito, como ustedes lo vean, es la diferencia simétrica de un conjunto. ¿Qué viene siendo la diferencia simétrica? Es lo que está
todo lo demás que representa el conjunto menos lo que está común entre ellos. O sea, quitando la intersección entre ellos me va a representar la diferencia simétrica. Entonces, es otra, digamos que de las operaciones que podemos encontrar. Y también tenemos el complemento de un conjunto. Como les dije ahorita, puede ser esa comita que está ahí o una C que está ahí elevada. Entonces, en ese caso en particular, ¿qué viene siendo el complemento de un conjunto? Pues es todo lo demás menos el conjunto al cual hacen referencia. En este caso, el complemento de A que viene siendo todo lo demás menos A. Entonces, como para que ustedes obviamente tengan allí claridad de esas operaciones, porque a partir de esas operaciones es que nosotros vamos a poder trabajar particularmente sobre todo en el ejercicio 2 de su tarea. Aquí, digamos que esquemáticamente les muestro, como digámoslo así, en otros colores, y ya digamos que utilizando los tres conjuntos, cómo están representados cada una de esas operaciones. Cómo está representada la unión, cómo está representada la intersección en color naranja, la diferencia de A menos B en color verde, la diferencia simétrica de A y B, ¿cierto? Que es todo lo de A y B menos lo que está común. Y aquí en este caso, por ejemplo, allá teníamos A complemento, aquí tenemos B complemento. Entonces, B complemento, lo mismo, todo lo demás menos lo que conforma el conjunto de B. ¿Sí? En este cuadro que está aquí como a su derecha de lo que ustedes están viendo en pantalla, pues obviamente esto sería la intersección de A y B. Esta sería la intersección de ABC de los tres conjuntos, la intersección de AC o la intersección de BC. ¿Cierto? Ya a partir de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta y jugar con esas operaciones para que puedan generar lo que nosotros necesitemos o lo que nos estén pidiendo en particular. Y aquí esta parte. Bueno, voy a comenzar. Les voy a hacer un ejemplo de cada uno de los ejercicios que ustedes tienen en su tarea y pues a partir de eso, nosotros cualquier inquietud que tenga, pues la van generando para que podamos, bajo ese panorama, pues ir solventando pues las inquietudes o dudas que pueden estar presentando. Entonces, en ese caso en particular, por ejemplo, ya ustedes les van a entregar algo diferente, pero digamos que muy parecido a esto. Por ejemplo, me entregan X tal que X pertenece a los números enteros. X es un número par y recuerden la simbología que utilizábamos en la tarea anterior y, ¿cierto? Que la representa este símbolo. X, ¿cierto? Que es mayor que 0, ¿sí? Recuerden esta simbología, mayor que 0 y menor que 7. Entonces, ¿cuáles son los números pares que son enteros y que adicionalmente a eso sean mayor que 0 y menor que 6? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Determinar por extensión. Recuerden que si me piden, pues yo tengo que identificar cuál de estos conjuntos. En este caso, este conjunto está por comprensión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estipularlo por extensión, hallar el cardinal y decir cuál es la clasificación o lo que se conoce como tipo de conjunto. Entonces, en ese caso particular, por ejemplo, si yo quiero hacer el conjunto, determinar por extensión el conjunto B, ¿cómo quedaría? ¿Quién me dice? ¿Cómo quedaría este conjunto por extensión? ¿Cuál es ese número par que es mayor que 0 y menor que 6? ¿Cuál es ese conjunto? ¿Por qué elementos está conformado? 2, 4, 6. Ok, 2, 4 y 6, ¿cierto? No hay ningún otro elemento, entonces cierro mi llave. ¿Qué quiere decir? Este es mi conjunto por extensión. Ahora me piden hallar el cardinal de ese conjunto. Recuerden que el cardinal del conjunto B, ¿cierto? Son los elementos o el número de elementos que conforman ese conjunto.
Como acá solamente tengo tres elementos, perdón, entonces sería 3 mi cardinal. Y si yo puedo contar esos conjuntos, ¿qué tipo de conjunto sería? Finito. Exacto, un conjunto finito. ¿Cierto? Eso es. Básicamente, eso es uno de los incisos que tienen que hacer ustedes en su tarea. Digamos que aquí me lo dieron en este caso, por comprensión. Pero si me dan, por ejemplo, por extensión, digamos que me dan este conjunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues llevarlo a esta característica y pues obviamente definir lo demás. Es más fácil porque ya por extensión tú sabes cuándo es el cardinal y sabes si el conjunto es finito o no. Qué tipo de conjunto es. Entonces, digamos que realmente ese punto es muy, muy sencillo de desarrollar. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, bueno, otro ejercicio. Miren que acá del ejercicio 1, pues miren que me dan un conjunto por comprensión, ¿cierto? Yo ya denoto, tengo que saber identificar de una vez un conjunto por comprensión. Y aquí me dan unos meses que sería mi conjunto por extensión. ¿Por qué? Porque me están generando los elementos de ese conjunto. Entonces yo ya tengo que entrar a identificar eso. Entonces me dice X tal que X es un mes del año y tiene 30 días. Entonces, ¿cuáles son esos meses del año que tiene 30 días? Entonces yo busco un calendario, miro cuáles son esos meses que tienen 30 días y los Abril, coloco y los especifico. Es eso simplemente, ¿cierto? abril, Ajá, abril, ¿cuál más? junio, Junio, septiembre septiembre y noviembre. y noviembre, listo. Y eso es, uno lo coloca, cuenta los elementos y obviamente si los puedo contar, pues me un conjunto finito. Listo. Es eso. Si se dan cuenta, es algo realmente muy, muy simple de desarrollar. Y en este caso en particular, por ejemplo, me dicen X tal que X es un mes del año y tiene 31 días. Hago lo mismo, miro cuáles tienen 31 días, ¿cierto? Que son cada uno de estos meses que están acá. Simplemente los cuento, ya sé mi cardinal y como los puedo contar, pues obviamente es un conjunto finito. De eso trata, ¿cierto? Ese primer punto. Realmente el primer punto es muy sencillo de desarrollar. Ahora bien, a ese primer punto ustedes tienen que agregarle algo en particular y es la parte de lo que nosotros conocemos como una herramienta que se llama GeoGebra. ¿Sí? GeoGebra es una herramienta Am- para poder, digamos, que Ahora, utilizarla dentro de su proceso. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tomar, ¿cierto? Los elementos por extensión, buscan GeoGebra y les aparece y les va a aparecer este plano cartesiano. ¿Sí? ¿Cómo van ustedes? Ustedes se van aquí a esta parte donde está a la parte izquierda. y que cómo se usa GeoGebra, que yo hace unos días no pude avanzar porque quería dejar ya eso listo para cuando ya fuese a hacer el video, pero no entendí cómo usar GeoGebra. Busqué tutoriales, pero esos no tenían casi nada que ver con el tema de esto de determinación de conjuntos. Entonces, explíquenos usted. Ok, en eso iba, maestro. En ese caso en específico, como les digo, ustedes ingresan, colocan en Google GeoGebra, ingresan, esta es la visual general de GeoGebra. Ahora bien, ¿qué tienen ustedes que hacer? Tomar sus elementos por extensión, vuelvo y repito, tomar los elementos por extensión y nosotros vamos a representar en este plano cartesiano, vamos a representar esos elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el de ahorita, que eran los números pares que estaban entre 0 y 7. Entonces, mi primer elemento, en este caso, yo llego, abro un corchete, ¿sí? Un paréntesis, perdón, y coloco, mi primer elemento era 2, ¿cierto? Colocan 2, 0.
¿Qué me representa ese cero? Ese cero es el eje de las Y. Nosotros ese eje de las Y no lo vamos a utilizar para absolutamente nada. Por eso coloco el cero. Pero si usted no lo coloca regularmente o coloca de pronto 2,4,6, ¿qué me va a decir ahí? Él no me va a entender porque tienes que colocar los elementos uno a uno. Entonces, en ese caso, siempre van, mi primer elemento es 2, entonces 2,0. Ese es mi primer elemento. Y miren que ahí se colocan, ¿cierto? Miren que ahí se coloca enseguida un punto azul y lo representan con una A. Lo mismo, abro un paréntesis, 4,0. Listo, tengo mi segundo elemento y él se va colocando allí. ¿Sí? En mi tercer elemento, entonces mi tercer elemento era 6,0, ¿cierto? Y ahí mi tercer elemento. Si no tengo más elementos, ese sería, ¿cierto? Ustedes lo que van a hacer, ¿qué es? Le toman un pantallazo a eso y eso lo agregan a su tarea. Eso es todo. No tienen que hacer otra cosa. Ahora bien, ¿qué pasa si de pronto lo que me están diciendo es que estos son números pares, ¿cierto? Y que son infinitos. Entonces se van aquí donde está la parte de estos dos punticos y utilizan el que se llama vector. ¿Qué me está diciendo ese vector? Ustedes señalan aquí donde colocan el último punto y lo arrastran. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ahí esos elementos de ahí en adelante me está generando elementos infinitos. Ya con eso están indicando que esos elementos son infinitos. ¿Sí? Entonces, como para que ustedes puedan ahí tener en cuenta, vuelvo y lo hago. Miren que acá en este caso, bueno, voy a borrar este elemento también. Si yo tengo 2, 4, 6, 8 y hay elementos infinitos pares. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy aquí a la parte de vector, aquí a la parte de esto donde está esta flechita, voy aquí donde dice vector, ¿sí? Y ese vector yo llego y lo arrastro, inclusive lo puedo arrastrar desde el primer punto que tenía y yo ya sé que de ahí en adelante esos elementos van a ser infinitos. Usted le toma un pantallazo a eso y listo, eso es lo que tiene que hacer. Ahora bien, usted esos elementos como tal, ¿cierto? Esos elementos pueden, por ejemplo, eh, que les den números negativos, por ejemplo. Entonces vamos a Números tomarlos. primos. Sí, pueden ser primos, pueden ser negativos, pueden ser cualquier cosa realmente, dependiendo que les están colocando. Entonces digamos que yo tengo los números de -3, ¿cierto? No sé. Son los números que representan -3, está -2, por ejemplo, está -1, ¿sí? Eh, está 0, puede que también esté 0, pues está 1, voy a hacerlo en este caso, está 1,0, ¿sí? Está 2,0, ¿sí? Y digamos que está 3. Entonces 3,0. Entonces, esos elementos que representan, digamos, los conjuntos, digamos que eran los números que estaban o números particulares que estaban representados entre -3 y 3. Entonces yo representé los números que estaban entre -3 y 3. Y listo, tomo un pantallazo y eso es lo que llegó a mi tarea. Si se dan cuenta, la utilización de esto no es complicado, pero porque lo que ustedes van a hacer realmente es muy sencillo, pero es como más para que ustedes comiencen a ambientarse con la herramienta, porque muchos de ustedes a futuro la van a utilizar ya de una manera un poco más compleja. Entonces, si se dan cuenta, es eso. Pero ¿qué tienen que hacer antes de eso? Pues determinar sus conjuntos por comprensión, por extensión, tenerlos claros y después sí llevarlos a la herramienta. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces continuemos al ejercicio número 2.
En el ejercicio número 2 lo que vamos a tener son operaciones de conjuntos. Esas operaciones, pues, realmente les pueden dar cualquier tipo de operación. ¿Qué les van a dar en esas operaciones? Les van a dar un conjunto universal que está compuesto por 3 conjuntos, ¿cierto? Y que tienen una cierta cantidad de elementos. Yo tomé como base no sé si es el mismo que tienen en su tarea o puede tener números o cualquier cosa. En ese caso yo tengo 2 operaciones. A unión la diferencia simétrica entre B y C. Y acá tengo C complemento menos A intersección B. Son los dos, digamos que las dos operaciones que a mí me entregan. ¿Qué tengo que hacer yo de esas dos operaciones? Tengo que desarrollar las operaciones paso a paso, estipular la cardinalidad del conjunto y además de eso señalar, ya sea con colores o con rayas, lo que representa ese conjunto. Entonces, voy a hacer la primera operación. En este caso yo tengo A unión diferencia simétrica entre B y C. Cuando les decía ahorita que yo voy a representar esta operación de conjunto paso a paso, es lo siguiente. Voy a rayar esto de este modo. Lo primero, yo voy a hacer A, ¿cierto? Es la primera operación que representa este conjunto. ¿Qué viene siendo A? Pues todo el conjunto A. Todo lo que es elementos que están en el conjunto A, ¿cierto? Todo, o sea, en otras palabras, todo lo que representa ese círculo rojo es mi conjunto A, ¿cierto? Esa es mi primera operación. Luego, ¿qué hago? La diferencia simétrica, ¿sí? Entre B y C. ¿Qué es la diferencia simétrica entre B y C? Recuerden, son todos los elementos entre B y C menos lo que tienen en común. Entonces, en otras palabras, es toda esta región que está aquí, que estoy subrayando, ¿sí? Toda esta región. Ah, perdón, es B y C. Qué pena. Es toda esta región que está acá, entre B y C. Toda esa región que está ahí entre B y C. ¿Sí? Menos lo que está común entre ellos. ¿Qué es lo que está común entre ellos? Q, E y H. ¿Cierto? De resto, todo es esta región. Listo. En la otra figura, ¿qué hago? Pues obviamente ya la operación completa, o sea, A unión B diferencia simétrica entre B y C. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a unir estas dos operaciones. O sea, lo que hice de A lo voy a unir, que es la operación principal que me están pidiendo, entre esto. O sea, es como si yo tomara la figura, voy a denotar esto como la figura 1 o mi diagrama de Venn 1, mi diagrama de Venn 2. Entonces yo voy a unir esos dos diagramas. Si yo uno esos dos diagramas, ¿qué me queda? ¿Quién me dice? Si yo uno esos dos diagramas, ¿qué me queda, muchachos? La H. ¿Queda la H solamente? ¿O qué me quedan? Sí, la H solamente. ¿Seguro? ¿Qué es eso? Güey, ¿qué es lo que está ahí? ¿Cómo? Vuelvo y repito, vamos a unir lo que está en el conjunto 1 y el conjunto 2. Si yo uno eso, ¿cierto? ¿Qué me queda? En La otras Q, la palabras, H y ¿qué la E. coloreo yo en este último diagrama? Con la H. ¿Todo menos la H? Sí, todo menos la H. Ok. Entonces, en este caso, yo voy a colorear toda esta región, ¿cierto? Voy a colorear todo esto, ¿sí? Porque me están diciendo, vuelvo y reitero, que es una unión. Entonces va a colorear todo eso menos la H, como decía el compañero. Es todo este proceso menos la H. Entonces, este diagrama es el que ustedes, estos tres diagramas, para ser más específicos, es lo que ustedes colocan en su tarea. Y allí ustedes eligen
comienzan a mirar. Entonces, determinar los elementos. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? Pues tienen que contarlos. Primero tienen que definir todos estos elementos. Entonces, de esta operación, ¿cierto? Porfa, alguien tiene el micrófono abierto para que porfa lo cierren. Profe, tengo una duda. Cuéntame. ¿Y por qué únicamente la H? Mira, Morgan, nosotros estamos uniendo estos dos conjuntos. O sea, estamos uniendo estos dos diagramas, perdón. El diagrama 1 que denoté yo y el diagrama 2. Si yo voy a unir el diagrama 1, primero tengo todo lo de A, entonces yo tengo que colorear todo lo de A. Por eso ustedes en el tercer diagrama ven que está todo coloreado lo de A. Pero incluyendo Q y E, que acá no lo coloreamos en el diagrama 2. Pero adicionalmente a eso tengo que colorear también, por decirlo de alguna forma, todo lo que está en el diagrama 2. Entonces, ¿qué está en el diagrama 2? F, R, G, que no lo había coloreado. También está J, K, M, que no lo había hecho. Entonces, por eso solamente queda H, porque la operación que me están mostrando principal es una unión. Yo voy a unir los conjuntos que está de A y lo que está de B intersección C. Perdón, B interdiferencia simétrica de C. Ah, bueno. Entonces, yo voy a determinar los elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esa operación? Pues usted tiene que colocar cada uno de ellos. P, L, W, ¿cierto? Y T, D y todos los elementos que tienen ahí coloreados. No lo escribo todo porque realmente escribir con esto es complicado. Y después los cuenta. Ah, bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 11, 12, 13, 14. Y ahora conté 14, 5, 8, 9, 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, entonces son 15. Entonces, serían 15 elementos, que el bicardinal sería 15. O sea, el cardinal de esta operación completa sería 15. Eso es lo que hacen ustedes particularmente en su tarea. ¿Listo? Entonces, eso es una forma, ese es el primer, digámoslo así, el primer inciso. Ahora bien, vamos al siguiente. Me dicen, C complemento menos la intersección de A y B. Listo, entonces hago exactamente lo mismo que ahorita. La primera iteración que viene siendo C complemento. ¿Qué es C complemento? Es todo lo demás, ¿cierto? Todo, absolutamente todo lo demás, Menos C. pero menos sin tocar C. Ahí toca un C un poquito, pero ya saben ustedes que es sin tocar C, ¿cierto? Todos los demás elementos sin tocar C. El C queda intacto. O sea, el círculo azul queda completamente intacto como tal. ¿Sí? Listo, ahí tengo mi primera operación. La segunda operación es A intersección B. Ven ahí con esa intersección. No sé bien esa intersección. A intersección B, ¿cierto? Entonces, en ese caso particular, ¿qué A es A intersección B? ¿Cuál es A intersección B? ¿Qué representa? ¿Qué elementos lo representan? T, D, U, E. T, D, U, E. Muy bien, Justin. Listo. Esa es la región que representa esa operación. Ahora bien, ¿qué me dicen? Yo a C complemento le voy a quitar toda esa operación de A intersección B. ¿Sí? Entonces, si yo a C complemento le quito esta parte que es T de Q, entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda ahí en ese caso? Lo de C. ¿Lo de qué? Lo de C y lo que está en la mitad. Lo de C y lo que está en la mitad. Ok. Vuelvo y repito, ¿qué me va a quedar en ese caso? ¿Cierto? Yo voy a quitar esta parte, ¿cierto? Si yo quito esta parte, ¿sí? En este caso,
en este caso en particular, yo voy a poder generar, ¿cierto? Miren, yo voy a quitar, miren que C complemento es todo y C está intacto, pero de C yo necesito quitar también La QE. Q y la E. Exacto, entonces esta parte, ahí se interviene, ¿cierto? Yo la quité. Ya ahí, en ese caso, ¿qué me va a quedar? Esa Q y E ya no van, ¿cierto? Porque yo las estoy quitando de ese punto. Entonces, me va a quedar todo lo demás, pero la Q y la E está ahí en esa parte. Entonces, en ese punto en particular, me queda todo esto, ¿cierto? Todo esto, pero yo no quito, digámoslo así, yo va a quedar en blanco Q y E también, fuera del círculo azul, que es lo que representa C. ¿Sí? Ya. Entonces ya ahí es dependiendo, pues, obviamente a la operación que ustedes estén desarrollando. Tienen que tener mucho cuidado porque esa operación como tal es la que les va a dar, digamos que ustedes estén bien. Pero de igual forma, ustedes es importante que lo hagan. Entonces, lo mismo, en ese caso particular, ¿cuáles son los elementos? Entonces ustedes lleguen y cuentan los elementos, pero miren que en este caso también están los elementos del conjunto universal. Entonces en la anterior no. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9. elementos. Entonces mi cardinal aquí en este caso sería 9. ¿Sí? Pero hay que menos 9. Y pues los elementos son todos los que están ahí. V, L, W, ¿cierto? Miren que están los del elemento universal que es O, N, P, ¿sí? Y así sucesivamente todos los que estén subrayados. Y ya, pues obviamente va a depender de la operación que ustedes tengan. Ya ahí obviamente lo que tienen es que analizar. Lo que pasa es que si lo hacen así por partes, es mucho más fácil poder saber qué es lo que necesitamos hacer. Aquí porque lo que necesito hacer yo es quitarle al otro conjunto esa operación y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Silencio total. Bueno, asumo que el silencio es que no. Bueno, vamos adelante. Tenemos el tercer ejercicio que es una aplicación de teoría de conjuntos. En este caso particular, igual que en el caso que ustedes tienen, les van a dar una encuesta. Esa encuesta como tal está representada particularmente por una situación X que es, digamos que se inventa ahí, pero que tiene mucha relación con lo que de pronto ustedes pueden estar mirando o observando. Por ejemplo, en este caso tiene, al finalizar un periodo académico se hizo una encuesta con 120 estudiantes, 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas, sobre las materias que más perdieron y ellas fueron las siguientes. Tenemos comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Los resultados de la encuesta son los siguientes. Me dicen 8 estudiantes perdieron 3 materias, 20 estudiantes comercio internacional, administración, 17 administración y tal cosa, perdieron comercio internacional, 50 perdieron solo comercio internacional y tal, tal, tal. Esas personas, digamos que esos fueron los resultados de la encuesta. Ahora bien, importante que ustedes tengan en cuenta algo muy importante. Si ustedes se dan cuenta y nosotros sumamos todos estos valores, a mí me va a dar más de las personas que están encuestadas. Solamente se encuestaron 120 personas. Entonces, es ilógico que si yo cuente esto, pues obviamente me tiene que dar el mismo número de personas encuestadas, porque esto es el resultado de esa encuesta. Por tanto, yo tengo que hacer unas operaciones de conjunto para generar adecuadamente cómo está conformada esa encuesta como tal.
y poder con ello, ¿qué? Darle respuesta a estas preguntas que me hacen. Ustedes no tienen, creo que solamente tienen 2 preguntas. En ese caso, entonces no van a tener tantas. Entonces les explico cómo van a hacer ese proceso. Nosotros tenemos que representar todo esto a partir de un diagrama de Venn, igual como veníamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo primero? Que yo denote, ¿cierto? ¿Qué va a representar ese conjunto? Por ejemplo, en este caso yo sé que está representado por 3 conjuntos que son estas 3 asignaturas, ¿cierto? Comercio internacional, administración financiera, economía solidaria, ¿cierto? Que están representados por ABC. Y obviamente los estudiantes de 15 semestre de administración de empresas, que son los que representan mi conjunto universal. A partir de ello, yo voy a hacer para cada una de estas operaciones, ¿cierto? Vale la redundancia, para cada una de estas situaciones, una operación de conjunto. ¿Cuál es el único dato que no cambia dentro de este proceso? El que tiene los 3 conjuntos. O sea, en otras palabras, la intersección de los 3 conjuntos es el único dato que usted no le va a cambiar regularmente. ¿Cómo se representa eso? Eso es la intersección de los 3 conjuntos. En este caso es 8. 8 personas perdieron las 3 materias. Entonces también hay una intersección, ¿cierto? Que en este caso son de 2 conjuntos porque me está representando comercio internacional y administración financiera. Entonces, como comercio internacional representa A Unión. y administración la B, pues obviamente van a ser 20 personas. Y así sucesivamente, yo voy haciendo las operaciones para cada una de los datos que me están entregando. Como me dijeron, 50 personas perdieron comercio internacional, eso solamente es un conjunto. Y así sucesivamente. Hasta ahí lo único que yo he hecho es representar con operaciones lo que me están entregando. Ahora viene lo chévere y es poder, claro, esto también tienen que hacerlo, tienen que hacer el diagrama de Venn con los datos correctos. Entonces, yo tengo, recuerdo, mi conjunto universal, lo que representa cada uno de mis conjuntos A, B y C y las operaciones que ahorita definí. Con ello comienzo yo a hacer mi diagrama de Venn. ¿Sí? Yo lo tengo acá, pero se los voy a hacer aquí como para que de pronto ustedes puedan verlo de una mejor forma. Como les dije ahorita, el único dato que no les va a cambiar es la intersección en los 3 conjuntos. Entonces, ese es el dato que va aquí en este punto. Esa es la intersección de los 3 conjuntos, ¿cierto? Son 8 personas. Ahora bien, me dice que A, que es comercio internacional, intersección B, que es administración financiera. ¿Cuál es A intersección B? Esta zona que está aquí en la parte superior de este conjunto. Me dicen que son 20 estudiantes, pero yo a esos 20 estudiantes tengo que descontar estos 8 que perdieron las 3 asignaturas. 12. Exactamente, entonces acá sería 2. ¿Cierto? Ese es el valor real que yo voy a colocar en mi diagrama. Miren que inicialmente a mí me entregaban 20, pero esos 20 estaban incluidos los 3 que perdieron las 3 materias. Entonces tengo que descontarlos como tal. Ahora bien, la intersección de B y C, o sea, de administración financiera y economía solidaria, tengo 17 personas, lo mismo. Acá a mi derecha. Entonces tengo que descontar esas 8 personas. ¿Sí? Entonces, si yo a 17 le descuento 8, ¿cuánto me quedan? 15. Ok, 15. Si a 17 le descuenta 8, ¿cuánto quedan? 15. 11. Vuelvo y repito, ustedes van a hacer 17 menos 8, ¿cuánto es? 18. 9. 9, muchachos, 9. 17 menos 8 es 9. Ese es el 9 que va aquí. No con eso, porque aquí si ustedes restan mal, obviamente ahí van a tener errores en su diagrama de Venn.
Entonces acá tengo 24. 24 menos 8, ¿cierto? Que es la intersección de A y C. ¿Cuánto es? 16, profe. Exacto, muy bien, Livia. 16. ¿Listo? Ok, ahí tengo las intersecciones en ese caso, con sus respectivas operaciones. Ahora bien, me dicen que A, que es comercio internacional, 50 personas, ¿cierto? En ese caso en específico, perdieron comercio internacional. Pero en esas 50 personas que tenemos, tengo los 8, tengo los 12 y tengo los 16 que tengo que descontar ese 50. Si me hago entender, entonces, inicialmente yo le descuento 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están contenidas en esas 8 personas que perdieron las 3 asignaturas. Luego, ¿qué hago? Le descuento los 12 que están contenidas en qué? Los que perdieron comercio internacional, pero que también perdieron administración financiera. Y después tengo que mirar los que perdieron administración, comercio internacional y economía solidaria, que serían los 16. Entonces, si yo resto 8 menos 12 serían 20, tengo 30 menos 16 serían Serían ¿cuánto? 14. 14 14. personas, ese es el 14 que irían ahí. ¿Sí ven? Que no es nada complejo. Ahora con administración financiera. Entonces 67, lo mismo. Hago el mismo procedimiento, pero teniendo en cuenta las intersecciones que tiene el conjunto B, que serían las 8 menos, tengo 12, y adicionalmente a eso tengo las 9 que están con economía solidaria. Entonces, hago exactamente lo mismo. Si a 67 yo le quito 8, le 38. quito 12 y le quito 9, ¿cierto? Serían Voy a tener, 38. voy a 38. tener 38, exactamente. Muy bien. Ese 38 es el que yo coloco acá. Y lo mismo, ahora tengo 50, ¿cierto? ¿A qué le voy a descontar 50? Lo mismo. 8, que son los 3, por ejemplo, 9, ¿cierto? Y 16. Entonces, si yo a 50 le quito 8, le quito 9 y le quito 16, me va a quedar un total de Quedarían 17. 17. profe. Muy bien. 17. Entonces, ahí, digamos que en ese caso, yo tendría parte de mi diagrama. ¿Qué me faltaría? Tengo que sumar todos los datos que tengo en los 3 conjuntos, incluyendo las intersecciones. ¿Para qué? Para mirar cuánta cantidad, si me da la cantidad de 120, no hay ningún problema, quiere decir que no hay ningún valor en mi conjunto universal. Pero si hay hay algún valor que sobre, pues obviamente allí van a ser los elementos que hacen parte del conjunto universal. ¿Qué quiere decir esos elementos del conjunto universal? Pues quiere decir que fueron los que no perdieron ninguna de las asignaturas que allí está reflejado. ¿Sí? 6, profe. Entonces, dime, si yo sumo Tengo, todo esto, dígame. Tengo otra duda. Sí, señor. Por ejemplo, el 12, por ejemplo, el que da 12, eso va entre A y B, ¿verdad? Sí, señor. El que dio 8 va entre A, B y C, ¿verdad? Sí, señor. El que va en 9 entre el B y el C
Sí, mire que de B y C, la intersección son 17. Si le quito 8, pues me da 9. Ajá. Lo mismo con A y C. Si A y C son 24 y yo le quito 8, pues me queda 16. Listo para saber ya. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Como les decía ahorita, a esos 120 yo llego, sumo todos estos valores. Esa cantidad de datos me da exactamente 114. Menos 20, pues obviamente en este caso quedan 6 elementos. ¿Qué quieren decir que son esos 6 elementos? Son 6 estudiantes que no perdieron ninguna de las asignaturas. O sea, salieron librados de todo, salieron con sus asignaturas ok. Entonces, como están ustedes aquí en las diferentes carreras que llevan, entonces digamos que esas son las personas que representan eso. Ahora bien, una vez que yo ya tenga mi diagrama, ¿qué hago? Pues responder las preguntas. Entonces me voy a devolver un poquito, que no recuerdo cuáles son las preguntas. Entonces, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola asignatura? Vayan recordando ahí las preguntas. ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Listo. Entonces, vuelvo a mi diagrama. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola asignatura? Recuerden que les están diciendo una sola, no cuál. No sé. Una sola. Entonces, ¿cuántos perdieron una sola asignatura? Estos son los que representan, ¿cierto? Los que perdieron solamente, en este caso de A, comercio internacional. En el caso de B, los 38 que representan administración financiera y los 17 que representan economía solidaria. La suma de estos tres, ¿cierto? Son los que perdieron solamente una asignatura. Entonces, en ese caso, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Con el diagrama de Venn, llego y coloreo, señalo, ¿cierto? Que en total 69 estudiantes perdieron una sola asignatura, que es la suma de estos tres valores. La siguiente pregunta me decía, ¿cuántos no perdieron ninguna materia? Lo que les decía ahorita. Los 6 estos que estaban acá en mi conjunto universal fueron los que salieron librados de todos, no perdieron ninguna asignatura. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes perdieron, por ejemplo, administración financiera y economía solidaria? Estos fueron los que perdieron administración financiera y economía solidaria, ¿cierto? Que es la intersección de eso, fueron 9 estudiantes. Y así sucesivamente uno va contestando dependiendo a lo que le vayan preguntando. Vuelvo y repito, ojo, tienen que hacer las operaciones, tienen que señalar cada una de sus preguntas, tienen que señalar la región donde está comprendida la respuesta del conjunto, pero importantísimo que ustedes construyan bien su diagrama de Venn. Un dato importante, en algunos casos a ustedes les van a decir, por ejemplo, 50 estudiantes únicamente perdieron comercio internacional. Si les dicen que es únicamente ese dato, solamente cuando esté esa palabra, ese dato sí va exactamente igual como se los están entregando. De resto, toca hacer lo que acabamos de desarrollar nosotros. ¿Ok? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Ninguno? Bueno. Entonces acá, digamos que gráficamente les muestro qué era lo que estábamos haciendo. Dígame. A responder. Hay ¿Cómo, gente que cómo? está levantando la mano para responder. Hay gente que Levantando la está mano. levantando la mano para responder. Regálame un segundo para ver. Pues no veo ninguna mano levantada. Entonces, no sé. Pues la verdad, yo no veo ninguna persona con la mano levantada. No sé si es que tengo yo problemas de señal o qué. Salió que estaban levantando la mano.
No, no sé, la verdad. Pues si tienen alguna pregunta, pues pueden intervenir sin problema. Ah, Bueno, acá les voy mostrando entonces lo mismo que hicimos ahorita, cómo hacíamos cada uno de esos, de dónde sacábamos cada uno de esos datos y pues mi diagrama como tal, ¿cierto? Como queda ya al final particularmente. Eh, Importante pues que construyan bien su diagrama y ya después que ustedes construyan bien su diagrama, pues responder las preguntas es mucho más sencillo. Recuerden, para cada pregunta tienen que adjuntar el diagrama y la región, pues obviamente que represente el dato de respuesta de la pregunta. Bueno, su ejercicio 4 es inclusive un poco inclusive más sencillo de lo demás, pero les regalo otro dato. Bueno, también les dan una situación, la situación es una encuesta, pero en este caso en particular, la encuesta ya se las entregan desagregadas. Por ejemplo, usted como estudiante del curso de Pensamiento Lógico Matemático analizará los resultados de la encuesta que ha sido desarrollada en un grupo poblacional de Colombia. A los encuestados se les realizó la siguiente pregunta. ¿Ha usted utilizado detergente en polvo para lavadora? Y las opciones fueron la A, FAT, B, Ariel, C, Rindes, D, ninguna de las anteriores. Las respuestas se reflejan en una tablita. Ustedes van a tener 20 respuestas de eso. Este P1, P2, P3 son persona 1, 2, 3 hasta la persona, en este caso, la persona 15. Y la respuesta que dio cada una de esas personas. Lo que les decía ahorita, les regalo un dato. Ese diagrama que se construye, o sea, ahorita, porque toca hacer un diagrama de Venn, es exactamente el mismo para cada una de las letras que ustedes escojan. Lo único que cambian, obviamente, son las preguntas para cada una de ellas. Entonces les dejo ahí ese dato importante. ¿Qué tenemos que hacer? Construir nuestro diagrama de Venn. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo que hacíamos ahorita. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles fueron las personas que utilizaron los tres detergentes en este caso. O sea, Ariel, Rindes y FAT. Entonces, en este caso yo tengo la persona 7 y tengo la persona 3. Fueron las personas que utilizaron los tres. De ahí o por ahí comienzo el proceso. ¿Por qué por ahí? Porque es lo más fácil para poder hacer los demás. Entonces, esas personas, tal cual como yo lo estoy haciendo acá, las ubico en mi diagrama, ¿cierto? Que es la intersección de los tres conjuntos. Luego, ¿qué hago? Identifico los que tienen, los que escogieron, pues, en este caso, dos de esos detergentes o dos de esas opciones. Por ejemplo, los que utilizaron FAT y Ariel y los coloco en mi diagrama. Ahora bien, tengo la intersección de Fa y Ariel. Entonces, ¿ahora qué hago? La intersección de Ariel y Rindes. Entonces, solamente hay una persona que utilizó Ariel y Rindes. La intersección entre Fat y Rindes. Hay dos personas que utilizaron ese producto o esos productos. Luego, ¿qué hago? Simplemente los que utilizaron un solo conjunto. Entonces, por ejemplo, Ariel, solamente la persona 4 y la 15 utilizaron Ariel. La persona uno solamente utilizó FAT. La persona en este caso, ¿cierto? P6, ¿cierto? P8 y P10 utilizaron rinde. Esas personas son las que van aquí, P10, P6 y P8. ¿Sí? Y adicionalmente a eso, puede ver que hay alguna persona que no haya utilizado ninguno de esos detergentes. Entonces, obviamente esas personas me reflejan a mí los que van por fuera de esos conjuntos o los que están en mi conjunto universal, que en este caso son P14 y P3. Cuando ya termine yo de señalar cada una de esas personas que ustedes tienen allí en mi diagrama, este es el diagrama que yo les digo que es igual para todas las letras, ¿sí? Y ya de ahí, una vez que tenga el diagrama, entonces me voy a las preguntas. ¿Qué tengo yo que hacer en las preguntas? Pues responderlas. En este caso, no se las colocan de este modo, sino que les preguntan, por ejemplo,
¿Quién usó FAT o, recuerden este símbolo, quién usó FAT o rindes? Cuando les dicen FAT o rindes, lo que les están diciendo es cuántas personas utilizaron ambos productos en total, o es en otras palabras, la unión de esos dos conjuntos, en este caso de FAT o rindes. Entonces, ¿quiénes utilizaron FAT o rindes? Todas estas personas que están aquí utilizaron FAT o rindes. Perdón, FAT o Ariel. ¿Sí? Ojo, cuando les coloquen I es digamos que en ese caso, entonces toda esta región. ¿Qué tienen que hacer? Representar en la región el diagrama, mirar cuántos elementos y dar el cardinal. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el cardinal de ese conjunto E, ¿cierto? Sería igual a 10 elementos. Y listo, esa sería la respuesta a la pregunta como tal. Ahí yo la he dado, pero bueno. ¿Sí? Esa sería la respuesta a una pregunta. Recuerden que ustedes tienen 3 preguntas en este ejercicio y listo, voy a la siguiente. ¿Quiénes utilizaron FAT y no Ariel? ¿Cierto? Entonces, en este caso me están diciendo quiénes utilizaron FAT y no Ariel. Entonces, ¿quiénes utilizan? Se lo hacen inclusive como una operación de conjunto. Se lo hago acá pues como si fuera una operación de conjunto. FAT, ¿cierto? Pero no Ariel. Cuando me dicen no Ariel es como si yo tuviera la diferencia simétrica o estuviera quitando lo de Ariel a lo de FAT. Entonces, en ese caso en particular, ¿quiénes hicieron ese proceso? Pues simplemente P1, P11 y P2. ¿Sí? FAT y no Ariel. Entonces, quitar todo lo de Ariel a FAT, como si yo que utilizara, como si yo dijera que la operación es FAT menos Ariel. ¿Sí? Y doy mi respuesta. ¿Cuánto es mi cardinal? 3. Y listo. Señalo. Este es el diagrama que utilizo para colocarlo. Y listo. Ahí ya yo estoy dando respuesta de manera adecuada en la tarea. ¿Cuántas personas han usado FAT pero no Ariel? Bueno, aquí esta es la misma pregunta. Pues 3 personas han usado FAT y no Ariel. ¿Cuáles? P1, P11 y P12. Eso tienen siempre que señalar cuáles son los elementos y hacer el diagrama particularmente. Y ya de ahí en adelante, pues, eh, digamos que dentro de estas 15 personas, 10 personas han utilizado FAT y Ariel, 2 han utilizado FAT y Rinde, pero no Ariel, 3 han utilizado FAT, pero no Ariel, y pues 2 personas no han utilizado ninguno de los elementos. Y listo, muchachos, de eso se trata su tarea número 3. Entonces, no sé si tengan inquietudes, dudas, preguntas. Díganme. Bueno, vamos a ver qué colocaron ustedes aquí en el chat, porque esto obviamente cuando estaba proyectando no lo podía ver. Ok, se desconectó Delis. Buenas noches, tutor. ¿Podría explicar cuándo son números negativos, por favor? Isabela, esa pregunta era que cuando se estaba haciendo lo de GeoGebra o cuando se estaba haciendo qué cosa. No, no sé si Isabela. Pues Khaled dice que, profe, yo tengo la duda cuando es negativo, pero no sé específicamente a qué se están refiriendo. Entonces, si me aclaran, porfa, si pueden hablar y me aclaran, sería un detalle para poder darle respuesta a las preguntas que están generando. Y pues no sé si de pronto alguno de ustedes tenga alguna otra inquietud.
Parece que nadie tiene ninguna duda. Bueno, muchachos, si no hay caballeros, señoritas, si no hay más nadie que tenga alguna inquietud, alguna duda, espero que sea de su agrado poder Profe, una pregunta. desarrollar. Dime, cuéntame. Para poder responder lo que son, por lo menos donde usted dijo que cuántos han usado Fab o Ariel, hay que responderlo también por medio del diagrama. Sí, tienes que colorear en el diagrama la respuesta que tú estás dando. O sea, primero se hace lo que es el diagrama en general y después en cada pregunta hay que hacer el diagrama específicamente coloreado de la respuesta. Exactamente. Tal cual como está aquí, por ejemplo. Aquí te dicen cuántas personas han usado FAT pero no Ariel. Entonces, este es mi diagrama, ¿cierto? Y de todas maneras tengo que escribir 3 personas, que en este caso serían P1, ¿cierto? P11 y P12 son las personas que han utilizado FAT pero no Ariel. Y ya esa sería la respuesta a la pregunta. Eso sería lo que va digamos que a su, ¿cómo es que se llama? A su tarea. ¿Listo, Nayelis? Ok, profe, ya, muchas Sí, Gladys, ya queda grabada. Yo apenas genere la grabación, pues yo por medio de correo se las hago llegar. Por medio de correo institucional yo se las hago llegar. ¿Listo? Menos mal, porque creo que voy a tener que revisar varias veces la grabación para entender cómo se lo Igual, de geografía. muchachos, en su Padlet, ustedes tienen un Padlet que se lo tuvieron que haber compartido por medio del foro. El Sí, Padlet es un link, el Padlet es un link que tiene cierta cantidad de información y esa información como tal, por ejemplo, hay videos que son cortos para cada uno de los ejercicios como tal. Inclusive hay videos cortos específicos de cómo ustedes pueden utilizar GeoGebra para la tarea que ustedes están desarrollando. Entonces, para que ustedes obviamente puedan tener eso en cuenta y pues obviamente puedan desarrollar su tarea sin problema. Entonces utilicen, tienen todos los recursos y pues nada, igualmente la grabación también les queda apenas esté listo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, Laura, la asistencia tienes que generarla o tienen que confirmarla por medio de sistemas. Vuelvo y como les decía al principio, si ustedes no confirman su asistencia por medio de la plataforma, es como si no hubieran ingresado el día de hoy. Y recuerden que estos CIPAS de primera matrícula tienen puntos adicionales, pero si ustedes no registran su asistencia por medio de plataforma, aún así cuando se hayan inscrito al CIPAS, no están haciendo absolutamente nada, o sea, no van a quedar con esos puntos adicionales. Pues tienen que de ahorita, diríjanse a la plataforma, eso simplemente nada más es darle confirmar asistencia y listo, no tienen que hacer más para que obviamente eso les pueda contar. Listo, Profe, entonces... ayúdeme, por favor. Es que, discúlpenme la pregunta, pero no entiendo. ¿A qué parte entro en la plataforma para registrar la asistencia? Lo que sucede es que yo no tengo el mismo, la misma visual que ustedes, pero Ahí entra a campus virtual, donde están las materias inscritas. hagamos algo. ¿Sí? Lo que pasa es que después me van a poner problemas para cargar la grabación en YouTube, pero básicamente toca hacerlo porque es que toca mirar. A ver, alguien que mande al chat un número de cédula de alguno de ustedes y hacemos el proceso. 46 375 Yo. 46. 375 570. Ok. Pues yo estoy Déjenme, ahí en las materias en el campus y yo no veo dónde registrarme. ya les
Ya te muestro. Voy a darme un segundo y ingreso acá a la plataforma, porque es que tienen que ingresar a la plataforma como tal. Ok. No, a ver, vale, no me van a poner problemas. Listo. Este es Ya el lo usuario de encontré, la, profe. este es el usuario de la compañera. Ya encon- Simplemente lo que hacen es que ustedes bajan acá donde sí se cipas de primera matrícula, jornada de hoy, ¿cierto? Y le dicen confirmar Sí. asistencia. Y ya, eso es Ah, todo. ya lo encontré. Sí, sí, profe, gracias. Muy amable. Eso es todo lo que tienen que hacer en ese caso. Entonces, para que ustedes tengan eso ahí en cuenta. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, Profe, ahí, díganme. esa asistencia, ¿cuánto tiempo queda ahí cargada? O sea, si yo no puedo confirmar en este momento, ¿puedo hacerlo mañana? No, esa asistencia máximo te queda hasta las 9 de la noche que está configurado el CIPAS de primera matrícula. Si tú después de 9 no confirmas esa asistencia, no lo puedes hacer, porque esos enlaces, creo, si mal no estoy, pero eso sí no estoy seguro, que queda hasta media hora después o una hora después de terminado el CIPAS, pero no estoy 100% seguro. Por eso es muy importante que ustedes en el transcurso del CIPAS o si pueden ahorita, por favor, háganlo lo antes posible. Inclusive desde el teléfono también lo pueden hacer y porque si no, no les registra luego la asistencia. Listo, profe, muchas gracias. Ok, vale. Ojo, es el CIPAS de primera matrícula, CIPAS PM que aparece allí, porque pueden tener otra cierta cantidad de CIPAS después. Entonces, miren qué es el CIPAS de primera matrícula como tal, al cual se inscribieron. Bueno, muchachos, no siendo más, entonces